Bienvenidos a Videocurso Ingeniería Civil. El presente tema es deflexiones por el método de áreas de momento. Este es uno de los primeros métodos geométricos que veremos. Inicialmente el método fue desarrollado por Christian Otto Mohr, un ingeniero civil alemán. Pero quien formalizó el método fue el ingeniero civil norteamericano Charles Ezra Green en el año 1873. Para deducir las expresiones, hicieron uso de ciertas características geométricas de la curva elástica, para así determinar la pendiente y la deflexión en cualquier punto de la viga. Este método resulta bastante ventajoso cuando se tiene una viga sujeta a una serie de cargas concentradas, o que tienen segmentos con diferentes momentos de inercia, es decir, diferentes secciones transversales. Vemos la figura que aparece en la pantalla. Es una viga de sección transversal constante, sometida a diferentes tipos de carga. Ahora visualizaremos el siguiente diagrama, obtenido de dividir la ecuación de momento flector M sobre la rigidez a la flexión EI, es decir, sobre el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia de la sección transversal. Nos damos cuenta que este diagrama es idéntico al diagrama de momento flector, excepto por la escala de las coordenadas del eje vertical. Eso siempre y cuando la rigidez EI sea constante. También graficaremos la posible curva elástica, ¿no? Así sería la posible curva elástica de nuestra viga. Ahora, recordando la ecuación 8.2 que hallamos en el video de deflexiones, teoría segunda parte, si no lo han visto, les recomiendo que lo visualicen para que entiendan de dónde sale esta expresión, ¿no? Ahora, consideremos dos puntos cualquiera de nuestra viga, sea el punto B y el punto C, tanto en nuestra viga, en este diagrama, y en la curva elástica, ¿no? Con sus respectivas pendientes o ángulos de giro. Recordemos que como los giros son muy pequeños, los ángulos de giro en radianes son equivalentes a sus pendientes o a sus tangentes, ¿no? Así que podemos hablar de la misma manera del ángulo de giro o de la pendiente. Si integramos los dos miembros de la ecuación 8.2, tendríamos la siguiente expresión, ¿no? Lo que nos resulta es que la diferencia de las pendientes de C y la pendiente de B es igual al área debajo de la curva del diagrama, ¿no? Es decir, la diferencia de estas pendientes es igual a esta área, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación 8.7. Si prolongamos las tangentes de C y de B hasta que se corten, tendríamos lo siguiente, ¿no? Ahí se cortaron. Tendríamos este ángulo que sería igual a esta diferencia, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no?, que este ángulo, el ángulo θ de C respecto a B, es igual al área bajo el diagrama de momento sobre la rigidez entre el punto B y C. Esta es la ecuación 8.8. Y se enuncia así. A esto se le llama el primer teorema de las áreas de momento. El cambio en la pendiente entre dos puntos cualesquiera de la curva elástica es igual al área del diagrama del momento sobre la rigidez entre esos dos puntos. Nos damos cuenta que el ángulo θ de C respecto a B y el área del diagrama tienen el mismo signo, es decir, un área positiva corresponde a una rotación de la tangente en sentido antihorario cuando nos movemos de B a C, ¿no? Y un área negativa corresponde a una rotación en el sentido de las agujas de reloj de las tangentes, ¿no? Es decir, si esta área es positiva, la tangente va a rotar en sentido antihorario. Si esta área es negativa, la tangente va a rotar en sentido horario. Limpiemos estas gráficas, ¿no? Ya, la dejamos nuevamente libre. Ahora, consideremos dos puntos B y C, otros nuevos puntos, ¿no? B y C. B y C, B y C y B y C.
en las tres, tanto en la viga, en esta gráfica y en la curva elástica. Ahora también vamos a considerar dos puntos, P y P', estos dos puntos de acá, que van a estar separados a una distancia diferencial de X. Ahí está. Ahora, si trazamos una recta vertical que pase por el punto B en la curva elástica, y también trazamos la tangente al punto C hasta que toque esta recta vertical. Ahora, si trazamos las rectas tangentes al punto P y al punto P', estas dos rectas tangentes determinarán en esta recta vertical un pequeño segmento que denominaremos diferencial de t. Y el ángulo entre estas dos rectas tangentes denominaremos diferencial de θ. Ahora, veamos lo siguiente. A este segmento llamémosle x1, ¿no? Desde este eje vertical hasta donde hemos considerado el punto P, ¿no? Como la pendiente θ en P y el ángulo formado por las tangentes en P y P' son muy pequeños, son extremadamente pequeños, podemos suponer que el diferencial de t es igual al arco de circunferencia de radio x1 que subtiende el ángulo diferencial de θ. Es decir, este diferencial de θ tiene casi la misma longitud que el arco generado por estas dos rectas tangentes, que su longitud sería aproximadamente igual a x1. Recordemos que la curva elástica está graficada de manera exagerada. Por esta razón las tangentes de P y P' deberían ser casi rectas horizontales de radio x1. Ahora, según la trigonometría elemental tenemos lo siguiente, ¿no? Que como esta distancia es casi igual a la longitud de arco, entonces tendríamos que el diferencial de t es igual a x1, que sería el radio o los radios, por el ángulo en radianes, no por el diferencial de θ. Ahora, si reemplazamos diferencial de θ de la ecuación 8.2, aquí tendríamos esta expresión, que sería la ecuación 8.9, ¿no? Es decir, que el diferencial de θ, este diferencial de recta vertical, es igual a esta expresión, a esta área, pero sabemos que el diferencial de x casi tiende a 0, ¿no? Por la distancia x1, ¿no? Es decir, la distancia del eje vertical que hemos tomado hasta prácticamente el centro de esa área, ¿no? Ahora, si integramos la ecuación 8.9, esta ecuación 8.9, la integramos desde b hasta c, tendríamos lo siguiente, ¿no? Ahí está. Quedaría t solamente y esta integral, ¿no? Esta sería la ecuación 8.10. ¿Y qué nos da a entender esto? Es decir, a medida que un punto, supongamos que este punto, ¿no? P, barre la curva elástica o describe la curva elástica, su recta tangente de ese punto en P va a barrer la vertical desde B hasta C. Ahora podemos formular el segundo teorema de las áreas de momento como sigue, ¿no? Segundo teorema de las áreas de momento. La desviación tangencial T de ver con respecto de C es igual al momento de primer orden del área bajo la curva del momento sobre el producto de EI entre los puntos B y C con respecto al eje vertical que pasa por B. Veamos. Aquí está. Esto sería, ¿no? Esto que representa esta distancia es igual a esta integral que representa esta área por esta distancia, ¿no? Entonces sería algo así. Acá está. La desviación tangencial T de B con respecto de C es igual al área entre B y C, a esta área, por esta expresión, que esto representa la distancia aquí desde el eje vertical que hemos tomado al centroide. Y esto nos hace acordar algo, ¿no? Esto se denomina momento de primer orden, si se acuerdan de estática o de matemática, ¿no? Elemental. Momento de primer orden. Esta sería la ecuación 8.11. Se debe distinguir entre la desviación tangencial de B respecto a C
representada por esta expresión, y la desviación de C con respecto a B, denotada por esta expresión, que sería equivalente a lo siguiente, ¿no? Sería igual la misma área, pero ya no sería esta distancia, porque estaríamos tomando la desviación tangencial de C respecto a B, es decir, el eje estaría pasando por C. Entonces esto representa la siguiente imagen. Esto es igual, es decir, esta desviación tangencial es igual a esta área por esta distancia. Recordando que esto es el centroide de esta área, ¿no? Observamos que si un área bajo el diagrama está por encima del eje X, entonces su momento de primer orden será positivo, pero si el área está por debajo del eje X, será negativo. Y esto es toda la demostración de los dos teoremas de las áreas de momento, ¿no? Si les gustó, no se olviden de colocar un me gusta, les agradecería que compartieran, y para más videos como este suscríbanse. Eso sería todo de mi parte, hasta el próximo video.